Continuando con el curso, en esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso perceptivo, que es el tema 3 de este primer módulo llamado Neurobiología del Aprendizaje. Empecemos marcando una línea entre lo que es sensación y percepción. La sensación no viene a ser más que el conocimiento inmediato que no es proposicional, es decir, no está codificado como un dato de conciencia, y está causado principalmente por la estimulación de los órganos sensoriales. Actualmente reconocemos 5 sentidos, sin embargo se incluye en la lista habitual a la propiocepción y también al sistema vestibular. Así, esta información es netamente química o eléctrica. Mientras que el proceso perceptivo implica un proceso cognitivo adicional al mecanismo sensorial y es un proceso complejo mediante el cual el ser humano puede sentir, pero además seleccionar, organizar e interpretar los estímulos con el fin de adaptarlos a sus niveles de comprensión. Entonces hay una interacción entre la percepción, el conocimiento y una acción que se va a ejecutar como una respuesta de esta toma de conciencia. Inherentemente hay una necesidad de percibir el mundo de manera objetiva para así poder interpretarlo. Hay una inclinación natural por lo real. El ser humano está buscando constantemente racionalizar, interpretar y asimilar el mundo que le rodea. Que la información que podamos captar del mundo exterior sea lo más fidedigna. Ahora, ¿qué sucede? Dado que la realidad es un continuo móvil, el humano la percibe y a través del proceso perceptivo va generando su propia realidad, condicionando así su juicio y su actuar. Esto quiere decir que pese a que existen muchas personas dentro de un mismo entorno, la percepción y los cambios, el modelamiento que se realiza dentro de cada persona es individual. Y por ejemplo, en un salón de clase, si bien es cierto, estamos tratando una materia, un tema específico en un momento dado, no es el contenido académico el único estímulo al que estamos expuestos. Y a la vez hay constante cambio en la información que se recibe por los múltiples sistemas sensoriales y así también la misma información que estamos recibiendo va variando en el tiempo. Entonces esto es una interacción dinámica, pero pese a que hay un influjo cambiante de esta información, hay proposiciones, hay datos de conciencia que van a permanecer de manera estática o se amerita que primero asimilados en la memoria a corto plazo y luego preceptos a largo plazo. Entonces, para hacer esa transformación de la información y esa organización para luego poder evocarla eventualmente gracias a la memoria, se necesita organizar y manejar con mayor conciencia esta información del medio ambiente. Entonces, así tenemos de que el proceso perceptivo no es otra cosa más que la transformación de estímulos físicos, químicos, sensoriales en datos de conciencia. Entonces, una cosa, mientras que los sentidos solamente perciben, en este ejemplo del zombie, ¿no? Solamente perciben ciertos colores, ciertos brillos, contrastes. Lo que nos hace entender que es un zombie ya es percepción. Y el haber generado esa proposición mentalmente nos va a decantar en algún tipo de respuesta, sea de agrado, desagrado o algún tipo de respuesta motora también o acción. Sin embargo, pese a que esto parece que fuera de manera inmediata y casi en simultáneo, en realidad hay varios pasos de por medio. Así, primero tenemos a la imagen o el estímulo que debe ser captado en este caso por nuestra retina, el nervio óptico. Recordemos de que en cada estímulo nervioso se construye una red neuronal. Entonces el nervio óptico con las subsecuentes vías aferentes van a llevar el estímulo hacia el tálamo. El tálamo va a discriminar que es un estímulo visual
y lo va a derivar hacia la corteza correspondiente, que es el lóbulo occipital, para el área sensitiva primaria, y subsecuentemente a las secundarias y terciarias, que son multimodales, y se va a tomar conciencia de esta información. Una vez que se determina o se emite un juicio sobre el estímulo que se está percibiendo, se va a planificar una respuesta, que esta puede ser de tipo conductual, visceral, motora, etc. En este caso al niño le gusta, entonces sonríe. ¿Qué pasa en un salón de clases? O sea, si nosotros tenemos a un niño que muestra desagrado, muestra rechazo, confusión ante ciertas tareas, ciertas materias escolares, igual, y nosotros vemos esta como una respuesta motriz, rechazo, frustración, impotencia o errores simplemente. Entonces debemos recordar que el proceso perceptivo está en todo, está en la existencia de la persona, en todo lo que nosotros sospechemos, un comportamiento o una respuesta, una actitud que nos preocupe o que no sea la deseada, mucho más en los niños, debemos ir hacia lo más básico, hacia lo más estructural, y debemos recordar que el que una persona se comporte de determinada manera es la respuesta a una serie de influjos en el proceso perceptivo. Entonces, si lo vemos así, tenemos los cursos, las materias, tanto en clase o en casa. Si el niño en algún momento en la lectura que realiza o en las situaciones que observa en su casa, después de haber hecho toda esta secuencia del proceso perceptivo, vemos una conducta indeseable o un rendimiento inadecuado, entonces quiere decir que en algún momento de este camino ha habido alguna dificultad o hay algo que no está funcionando adecuadamente, sea por deficiencia estructural, por deficiencia molecular o por alguna dificultad en la organización de la información. Entonces así vamos viendo que las modificaciones biológicas, como vimos, principalmente por la neuroplasticidad, que es la forma en la que se conectan las neuronas, porque en todo este proceso lo que está viendo es múltiples conexiones sinápticas. Entonces, esta modificación biológica se va a traducir en una manifestación psicológica. Entonces, y esto va en ambos sentidos. Entonces, cuando yo veo a un niño cuya conducta o rendimiento o actuar o forma de hablar o escribir o leer me preocupa o me llama la atención, yo debo de recordar que debe haber algún problema en el proceso perceptivo y en la manera en que se están estableciendo las redes neuronales en él. ¿Y qué significa esto? Esto se va a traducir, si volvemos a las clases anteriores, en cómo se construye el sistema nervioso central. Entonces, por ende, estaríamos frente a un problema del neurodesarrollo. Sobre todo si es que estas dificultades se han manifestado desde la infancia temprana, si es que hay algún factor de riesgo también. Entonces, vamos a explorar un poco más sobre las estructuras implicadas en este proceso. En la clase anterior hemos visto sobre las estructuras anatómicas principales. Nos estamos deteniendo al desengranar el proceso perceptivo, porque el proceso perceptivo es el encargado de este primer contacto de la persona con el medio ambiente y la forma en que la persona construye la realidad, porque yo no puedo aprender algo que no percibo. Entonces empezamos con la captación de señales sensoriales. Esto se da a nivel de los órganos sensitivos y esto se conoce como transducción, donde se convierten en estímulos físicos, sean lumínicos, sonoros, ¿no?, o táctiles o de contacto, en estímulos electroquímicos, es decir, que pueden ser transmitidos a lo largo de las neuronas o señales nerviosas. Acá, sin embargo, pese a que ahí hay participación de neuronas, se tratan de estímulos aislados. Importante recalcar la importancia del SARA o sustancia activadora reticular ascendente, porque se necesita estar en un estado de vigilia.
para iniciar el proceso perceptivo como tal. Si no hubiera lucidez, la persona no estaría consciente, los órganos sensoriales podrían captar toda la información que quieran, pero esto quedaría como una simple sensación. Es decir, no se genera una proposición consciente. Entonces, de la mano del SARA y en un estado lúcido, los estímulos sensoriales van a pasar al tálamo, que recuerden es una gran estación central. Acá se hace una detección del contraste, entonces se van a poder integrar los estímulos, ya que aquí se localizan las variaciones espaciales o temporales en la señal de entrada, y esto va a llevar a una determinada acción. Posteriormente, la señal va hacia las áreas sensoriales primarias, ¿no? Donde se realiza una organización topográfica del estímulo. Y esto distribuye el estímulo hacia el lóbulo correspondiente, ¿no? Visual, occipital, táctil, parietal, sonoro, temporal, etc. Una vez que se produce la activación de las áreas sensoriales primarias, pasamos a las secundarias y terciarias o asociativas, que donde ya se da un manejo multimodal a esta información, donde se realiza la organización modular y columnar, que es la base de la organización funcional para la neocorteza sensorial. Es decir, ya se genera una experiencia, porque ya aquí se activan varias áreas en paralelo, no solamente se activa la corteza sensitiva primaria, sino se produce una asociación, ¿no? Como por ejemplo un estímulo visual, mientras que en la corteza sensorial primaria simplemente distingo colores. Al activar las áreas sensoriales asociativas, le acuño o contextualizo una forma para esos estímulos visuales que se traducen en una imagen que me evoca un recuerdo, y ese recuerdo también me evoca un nombre para esa imagen donde yo la puedo designar, y también puedo generar algún tipo de primera respuesta, ¿no? Entonces, para yo hacer toda esa evocación, recurro a diferentes estructuras como el sistema límbico, que está relacionado a las emociones, al hipocampo, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, al léxico, que está también relacionado con el hipocampo y también con el lóbulo temporal, y los ganglios basales, que se encargan de coordinar toda la información que se está manejando en simultáneo, y de múltiples aspectos, porque me genera más precisión sobre lo que estoy percibiendo. Voy a pasar hacia la corteza prefrontal, donde voy a hacer un procesamiento jerárquico, porque aquí los sistemas sensoriales tienen estadios de procesamiento múltiples, y en los cuales la información se va a representar cada vez de una manera más compleja y abstracta. Y aquí yo hago uso de mis funciones ejecutivas y voy a planificar y jerarquizar mis respuestas de manera planificada y consciente, ¿no? Y después, finalmente se ejecuta una praxia o una respuesta que tiene que ir ligada al aparato motor, ya sea simplemente para articular alguna palabra, para emitir una expresión facial o realizar un movimiento, lo que hace que constantemente yo para cada estímulo y para cada situación pueda construir un proceso perceptivo, me lo permite la neuroplasticidad. Y voy constantemente moldeando, y así, en base a la experiencia, voy construyendo el aprendizaje. Y voy modificando mi comportamiento, mi desempeño. Entonces, tener una correcta percepción va a asegurar que yo voy a poder iniciar una correcta cadena de aprendizaje. Si yo tengo alguna alteración en la percepción de la realidad, cualquier respuesta que yo pueda tener como consecuencia de esta falsa percepción va a estar equivocada. Y eso es lo que sucede en los trastornos del aprendizaje, como vamos a ver después. Entonces, a cada instante estamos recibiendo nuevos datos, se activa el proceso de percepción, se produce esto gracias a la neuroplasticidad, y esa neuroplasticidad que me sirve para realizar
El proceso perceptivo es el aprendizaje en sí. Vamos entonces a revisar los principales procesos perceptivos en el aprendizaje. Primero tenemos el proceso visual, cuya corteza primaria va a estar en el lóbulo occipital, y lo que nos va a servir o su aporte para el aprendizaje es lograr obtener una imagen que en una primera instancia es básicamente gráfica, pero conforme pasa el tiempo se va haciendo cada vez más lingüística, es decir, que se va relacionando más hacia signos de codificación para la lectoescritura e incluso el cálculo. Además de que se logra percibir una imagen, es interesante que mantiene esa imagen en un campo visual que es dinámico. Es decir, que la vista, a diferencia de otros sentidos, logra separar la existencia permanente y el suceso transitorio a través de la representación de un campo visual completo. Y así, por ejemplo, en la escuela, discriminar la figura a fondo, identificar el punteado por donde yo después tengo que hacer el trazo, organizar un tangram, discriminar visualmente los colores, las figuras, las formas, me va a ayudar enormemente tanto para discriminar, discernir, contrastar, como para luego poder interpretar. En el proceso perceptivo auditivo, cuya neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionados tanto con la visión y la audición, ¿no? Y la relación con la visión tiene que ver con el atribuir un significado al estímulo que se está visualizando, ¿no? Y también está relacionado con la conducta afectiva, emotiva y social, ya que obviamente es la base y el cimiento del lenguaje comunicativo. Y además también participa mediante los refuerzos motivacionales, y también al estar implicado el vocabulario, tiene su participación la percepción auditiva en la construcción de la memoria a corto y largo plazo. Recordemos que ninguna estructura cerebral se activa de manera aislada, todo esto va al unísono. Así, mientras se reciben estímulos auditivos, no solo se activa la corteza temporal, sino también se activa la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, porque van interpretando en simultáneo de qué se trata este estímulo que estamos recibiendo. Y así, por ejemplo, algunos ejercicios básicos en el preescolar es, por ejemplo, identificar o relacionar la palabra con el sonido inicial, discriminar el sonido final, agrupar por rimas, contar las sílabas, o incluso también las onomatopeyas o discriminar sonidos básicos. Todo esto nos permite construir la conciencia fonológica, que es vital para los procesos de lectoescritura. Otro proceso perceptivo es el del gusto y el olfato, que básicamente son sentidos químicos. Sin embargo, justamente esto es lo que hace que sean vitales para la supervivencia. El sentido del gusto nos proporciona una evaluación del alimento, y esto es porque la información que nos llega a través de las yemas gustativas activa varias zonas del cerebro, y esas pueden ser modificadas por la sensibilidad táctil también de la boca y las sustancias que estimulan distintas terminaciones para el dolor. Y por su parte, las porciones olfatorias nos permiten percibir ciertas sustancias químicas del aire a las que denominamos olor. Y a diferencia de otras neuronas, las que tienen que ver con el olfato constantemente se degeneran y son reemplazadas por células nuevas. Principalmente los sentidos del olfato y del gusto tienen una implicancia en las emociones y en regular el comportamiento de las personas. Y en el caso escolar, también la discriminación, la categorización de los olores y este contraste también nos proporciona importante información. Y finalmente vamos a revisar el proceso perceptivo háptico. Es multimodal, principalmente representada en el lóbulo parietal, así también como la relación con otras áreas secundarias y terciarias occipito-temporoparietales. Este sentido es el menos especializado en comparación con los anteriores.
ya que sus objetos primarios o las cualidades percibidas poseen un carácter procesual y son por ellas esencialmente temporales. Sin embargo, incluyen una importante actividad corporal. Por ello es importante estudiar y conocer en el ámbito educativo el carácter multidisciplinar y cognitivo que ejerce la estimulación táctil, porque desde niños usamos el tacto como elemento de conocimiento, lo que nos permite un desarrollo importante en distintas áreas, tanto cognitivas como sensorio-motoras. Y vemos que los procesos hápticos van integrados. Hay una coordinación visomotora, mientras realizo los trazos voy haciendo un seguimiento de lo que estoy realizando. También hago una discriminación visual, también voy definiendo patrones, texturas, figuras, formas, y esto también es información rica para habilidades no solamente de categorización, sino también lógico-matemáticas. Muy bien, eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.